La noche había caído como una manta pesada sobre la colonia Narvarte. Afuera, el murmullo incesante de la Ciudad de México llenaba cada rincón, los claxones lejanos de los microbuses en Avenida Universidad, el silbido de un carrito de camotes que se alejaba con su lamento metálico, las voces de unos estudiantes que regresaban de la UNAM riendo con la ligereza que da la juventud. Dentro del departamento, sin embargo, el silencio era tan profundo que hasta el reloj de pared, con su tic-tac nervioso, parecía sonar demasiado alto. Doña Elena, sesentona de pasos lentos pero de mirada que nunca perdía detalle, había preparado café de olla. Le gustaba hacerlo como su madre le enseñó, con canela, clavo y piloncillo. Decía que ese aroma abrazaba el corazón después de un día duro. Su hija Clara, de 30 y pocos, siempre lo agradecía. Por eso, aunque era tarde, dejó la jarra caliente sobre la mesa, junto con un plato con pan dulce. El reloj marcó las 9 cuando la cerradura giró. Elena sonrió, lista para recibir a su hija. Pero esa sonrisa se borró de golpe cuando la vio entrar. Clara cruzó la puerta como una sombra que arrastra su propio cuerpo. Caminaba despacio, cargando una bolsa con papeles y la mirada clavada en el suelo. Tenía el suéter cerrado hasta arriba, a pesar del calor húmedo de mayo. Sus manos temblaban apenas, como hojas en viento débil. ¿Qué te pasó, hija?, preguntó Elena, sintiendo que el corazón le golpeaba en el pecho. Clara abrió la boca para responder, pero no salió voz. Solo un balbuceo ahogado. En sus ojos, el agua brillaba, como si las lágrimas quisieran escapar, pero ella las empujaba hacia adentro. Elena se inclinó para verla mejor y lo notó. Debajo del maquillaje ligero, un moretón verdoso se asomaba en la mejilla. En el brazo, bajo la manga larga, otro tono morado se insinuaba como un secreto mal guardado. Detrás apareció Eduardo, el marido, con camisa blanca perfectamente planchada y esa sonrisa de hombre que cree que puede convencer a todos con solo mostrar los dientes. Su voz salió rápida, demasiado rápida, como quien recita algo ya ensayado. Se cayó de la escalera, suegra, dijo, acomodándose el reloj en la muñeca. Yo le dije que yo cambiaba el foco, pero ya ve cómo es, terca. Casi me mata del susto. Nada grave, ¿verdad, amor? El amor sonó como un golpe seco. Elena lo miró directo, sin pestañear. Su intuición de madre se encendió como alarma de coche, ruidosa, insistente, imposible de ignorar. Clara bajó la cabeza, como si pedir permiso para respirar en su propia casa. No era una caída. Ella lo sabía. Las caídas dejan raspaduras, no silencios. Pues si no es grave, dijo Elena, aparentando calma, mañana vamos al doctor. Y de paso me traen esa escalera. ¿Sí? Que no quiero asesinas en mi casa. Eduardo se rió, pero no fue risa, fue un ladrido breve, nervioso. Clara apretó la taza de café entre las manos y bebió en sorbos pequeños, como si cada trago le diera valor para aguantar la escena. Luego se excusó para ir al baño. Elena la siguió con la mirada y notó que cojeaba. Un dolor se le encajó en el pecho. Cuando salieron juntos, Eduardo iba unos pasos adelante, como jalando el aire con su sola presencia. En la calle, los ruidos de la ciudad parecían lejanos. Una patrulla con la sirena apagada cruzando el eje central, el pregón de un hombre vendiendo tamales en triciclo, un perro que ladraba a la nada. Elena aprovechó un segundo de descuido de Eduardo para acercarse a Clara. ¿De veras fue la escalera?, preguntó en voz baja, posando su mano sobre la de su hija. Clara levantó la mirada un instante. En sus ojos había algo que no necesitaba palabras, miedo. No dijo no, pero lo gritó con la pupila dilatada. Eduardo volteó justo en ese momento y ella se tragó la respuesta. Mañana te llamo, ma, murmuró antes de meterse al coche. Elena subió de nuevo las escaleras del edificio, con pasos lentos, cargando más peso en el alma que en el cuerpo. Se sentó en la mesa donde todavía olía a café. Recordó llamadas recientes de su hija, demasiado cortas, terminadas de golpe, visitas canceladas con excusas pobres, blusas de manga larga en pleno abril, frases forzadas de todo bien, ma. Cada pieza encajó en su mente como mosaico. Y el mosaico tenía una sola figura. Clara estaba atrapada. Sacó del cajón su libreta de tapas azules, la misma donde apuntaba compras del mercado y fechas de cumpleaños. En la primera hoja limpia escribió una sola palabra, plan. Debajo, apuntó 2 números. El de Toño, el conserje del edificio de Clara, y el de Nati, su comadre que ahora vendía aparatos en el tianguis de la del Valle. Eduardo había construido una escalera de mentiras. Ella, poco a poco, iba a derrumbar cada peldaño. Antes de dormir, lavó la taza de su hija. Quedó en el borde una mancha de labial coral.
Elena la frotó despacio, como si en ese gesto pudiera borrar también el miedo pegado al cuerpo de Clara. Esa noche hizo un voto silencioso. Mientras ella viviera, su hija no volvería a entrar a casa con moretones. En la calle, la ciudad cerraba los ojos. Los últimos puestos apagaban su carbón, el metro cerraba sus puertas hasta el amanecer. Pero en el corazón de Elena no hubo descanso. Había encendido una hoguera fría. Y esa hoguera llevaba nombre de venganza. Antes de seguir con la historia, asegúrate de estar suscrito a este canal de YouTube. Muchas personas descubren tarde que YouTube las desuscribe automáticamente sin aviso. Revisa ahora mismo el botón rojo de suscribirse y toca la campanita. Solo así no te perderás la continuación de esta venganza. El amanecer en Ciudad de México no perdona. Apenas clareaba el cielo sobre Tlalpan y ya el ruido del tráfico formaba una sinfonía caótica. Claxones impacientes, vendedores ambulantes gritando la oferta del día, el rugido de motocicletas que cruzaban como flechas. Doña Elena salió temprano rumbo a la colonia Portales Sur con una bolsa repleta de guayabas, pan dulce y un frasco de árnica. Era su manera de entrar sin levantar sospechas, porque sabía que el silencio de su hija no era casualidad. En la entrada del edificio, Toño, el conserje de bigote espeso y gorra ladeada, barría con calma. La saludó con ese respeto de barrio, mezcla de complicidad y cariño. «Buenos días, doña Elena. ¿Hoy sí nos trajo desayuno?», dijo con picardía. Ella sonrió y le entregó un conito envuelto en papel aluminio. «Barbacoa, Toñito. Pero también vengo con una duda. ¿Las cámaras del pasillo sirven todavía?». El hombre levantó una ceja, curioso. Sabía leer entre líneas. En edificios así, los secretos viajan más rápido que el elevador. Desde hace un mes sí. Hasta tengo guardados los videos de ayer en la noche. Si quiere, se los paso. Elena asintió. El corazón se le encendió con un rayo de certeza. La ciudad siempre observa, solo hay que saber a quién pedirle los ojos. Subió al departamento con paso lento. Clara la recibió con gafas oscuras, como si la luz le quemara los ojos. Eduardo estaba ausente, trabajando. En la mesa quedaban tortillas frías y frijoles recalentados. El silencio se podía cortar con cuchillo. «Te traje guayabas, hija», dijo Elena, abrazándola con ternura. «Y mira, árnica para esos golpes». Clara bajó la cabeza. Las lágrimas se le acumularon, pero no cayeron. Elena no presionó. El amor de madre sabe que a veces basta con esperar. «Hoy mismo vamos a la doctora Rivas». «No me discutas». Clara intentó decir que no, pero su voz se quebró. Un movimiento de cabeza fue su respuesta. En la clínica, la doctora, vieja conocida de Elena, revisó con detalle. Tomó fotos clínicas, anotó un reporte: contusiones en pómulo derecho, hematomas en brazo izquierdo, moretones en muslo. Recomendó reposo, pomadas, pero sobre todo entregó un papel con información crucial: contacto de una abogada de la UNAM especialista en violencia familiar. «Esto no es una caída», dijo con firmeza la doctora. «Y su hija necesita protección». Elena guardó el documento en su bolsa como si fuera un tesoro. En el camino de regreso, fingió ir al baño y se dirigió al closet del pasillo. Revisó rápido y encontró carpetas con recibos, pólizas y facturas. Eduardo era obsesivo con el orden, pero ese mismo orden lo delataba. Fotografió todo. Un supuesto servicio de reparación de escaleras de hace 2 semanas, gastos inflados, nombres sospechosos. Guardó el celular en su rebozo y regresó a la mesa como si nada. Por la tarde, se encontró con Nati en la esquina del tianguis. La comadre escuchó en silencio mientras Elena relataba a medias, sin exponer del todo a Clara. Nati, siempre solidaria, ofreció ayuda inmediata. «Mi sobrino Diego instala cámaras y alarmas. Es discreto. Te lo mando hoy mismo». Esa noche, Diego colocó microcámaras en la sala y el pasillo. También instaló un botón de pánico escondido en un imán del refrigerador, disimulado entre un calendario de la Virgen y un recado de comprar cloro. La señal llegaría al celular de Elena, al de Nati y al de Toño, que conocía a 2 policías del cuadrante cercano. La red estaba tejida. Clara, sin embargo, seguía encerrada en su propio miedo. Agradeció las guayabas, aplicó árnica, pero apenas habló. Elena no la forzó. Sabía que hay heridas que solo sanan cuando una decide abrir la piel. Al caer la noche, Eduardo llegó con un ramo de flores demasiado coloridas. Saludó con una dulzura ensayada. Habló del tráfico en viaducto, de un cliente difícil, del estrés del trabajo. En medio de la conversación, soltó con ligereza: «Ya mandé a arreglar la escalera que casi mata a tu hija, suegra. Fue un gasto innecesario, pero ni modo». Elena lo miró directo.
¿Y la nota? Para el folder, ya ve que usted es tan ordenado. El hombre vaciló un segundo antes de responder. Ese titubeo fue suficiente. Elena sonrió por dentro. Había tocado un nervio. Más tarde, en su casa de Narvarte, descargó los videos del pasillo. Clara entraba con la bolsa, Eduardo detrás, caminando normal. Ninguna escalera en las imágenes, ninguna prisa, ningún rescate heroico. Al contrario, a la hora en que él decía salvarla, la cámara lo mostraba afuera, mandando mensajes en el patio. Elena pausó el video. Su instinto no se equivocaba. Se sentó en la cama y sacó su libreta de tapas azules. En la segunda página escribió otra palabra: tiempos. Ya tenía la primera, plan. Ahora necesitaba medir cada movimiento. Eduardo iba a caer, no a golpes, sino con la verdad como cuchillo. La ciudad dormía. Pero Elena no. Con cada respiración, afilaba su determinación. Ahora quiero leerte a ti. ¿Qué harías si fueras la madre en esta historia? ¿Enfrentarías directamente al yerno o prepararías una estrategia silenciosa como Elena? Deja tu comentario aquí abajo. Tu opinión importa y enriquece esta comunidad. Elena sabía que la paciencia era su mejor arma. Había pasado noches enteras pensando cómo mover las piezas sin que Eduardo sospechara. Los hombres como él confiaban demasiado en su propia astucia, y ese exceso de seguridad era la puerta perfecta para tender trampas. Un sábado por la mañana lo invitó a comer en Coyoacán. Fingió cordialidad por teléfono, habló de limar asperezas y de convivir como familia. Eduardo aceptó enseguida, creyendo que ya la tenía de su lado. En el fondo, la soberbia le hacía creer que nadie podía descubrirlo. Se encontraron frente a la fuente de los coyotes. Los niños corrían alrededor, los globos metálicos brillaban al sol, y un trío de músicos tocaba Sabor a mí para una pareja de turistas. Elena pidió un agua de horchata, Eduardo, una cerveza. Mientras él hablaba sin parar de su trabajo, de lo indispensable que era en su empresa, de cómo había enderezado a Clara, Elena lo observaba con frialdad disfrazada de cortesía. Mire, suegra, decía, con tono de maestro, las mujeres son buenas, pero necesitan límites. Clara antes era un desastre. Yo la puse en orden. Usted debería agradecerlo. Elena apretó la servilleta entre los dedos, pero sonrió. Tiene mano dura, ¿verdad? Preguntó, con voz suave. Claro, respondió él, orgulloso. Una mujer necesita disciplina. Si no, se pierden. Sus palabras cayeron como piedras. Pero Elena no reaccionó. Al contrario, fingió interés y hasta le preguntó por negocios. Le dijo que una amiga buscaba un asesor fiscal para abrir un pequeño local. Eduardo, vanidoso, se iluminó. Prometió darle consejos, incluso ajustar papeles para pagar menos impuestos. Cada frase era una cuerda con la que él mismo se iba a colgar. Esa misma tarde, Elena pasó por la Basílica de Guadalupe. Encendió una veladora y murmuró: Virgencita, dame fuerza y dame paciencia. No quiero venganza por odio, quiero justicia para mi hija. Salió con el corazón firme, sabía que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, en el departamento de Clara, las cámaras seguían trabajando en silencio. Cada movimiento quedaba registrado. Cada palabra dura, cada portazo, cada sombra. Elena revisaba los videos todas las noches. No era morbo, era estrategia. Sabía que en algún momento Eduardo cometería un error más grande, y entonces tendría pruebas irrefutables. Una noche, Clara fue a cenar con su madre. Comieron chilaquiles verdes con pollo deshebrado, como cuando era adolescente. Elena aprovechó para entregarle un papelito doblado. Dentro estaban los números de la doctora Rivas, de la abogada, y el lugar de un refugio para mujeres. No te presiono, hija, le dijo. Pero si un día necesitas salir, aquí tienes dónde. Y escucha, si vuelve a pasarte algo, aprieta este botoncito en el refri. Te lo puse escondido. Solo tienes que presionarlo y sal. No te peines, no agarres nada. Solo sal. Clara lloró bajito. La abrazó y se fue con una mezcla de miedo y esperanza. Los días siguientes fueron tensos. Eduardo comenzó a notar la presencia de Elena en la vida de su esposa. Hizo comentarios pasivo-agresivos: tu mamá se mete en todo, ya parecemos 2 contra 1, no necesito suegras de niñera. Clara callaba, pero sus ojos se llenaban de culpa. Elena, mientras tanto, avanzaba con su plan. La abogada le explicó que las medidas de protección podían pedirse de inmediato si tenían pruebas, y que la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar respondía más rápido con evidencias audiovisuales y testigos. Elena sonrió, ya tenía ambos. Solo faltaba el detonante. Habló con la vecina Licha,
del 2A, quien confesó haber escuchado golpes y llantos en varias ocasiones. Toño, el conserje, también estaba dispuesto a declarar. Y Nati, la comadre, no solo apoyaba, guardaba copias de los videos en una nube secreta, gracias a su sobrino Diego. La red estaba bien armada. La trampa se activó con un mensaje inocente. Clara escribió a Eduardo: «Mañana me voy a dormir en casa de mi mamá. Voy por ropa temprano». Eduardo respondió con un simple ok. Pero a medianoche, cuando Clara estaba en la ducha, él entró sin avisar. La cámara del pasillo grabó su sombra entrando al baño y el portazo brusco. Clara salió en toalla, con la piel aún húmeda, y él le tomó del brazo con fuerza. «¿A dónde vas?», le preguntó, con una sonrisa torcida. Clara tembló, buscó el refrigerador y presionó el imán disimulado. El sensor vibró 3 veces. En Narvarte, al mismo tiempo, el celular de Elena zumbó con una alerta. Toño recibió otra. Nati también. El micrófono de la cámara en la sala captó con claridad el grito de Clara. «Suéltame». Eduardo intentó suavizar su tono al darse cuenta de que los vecinos podían escuchar. «Mi amor, tranquila, nos van a oír. Solo te resbalaste otra vez con la escalera. No exageres». Pero esta vez, la mentira tenía ojos alrededor. Y no había manera de esconderlo. Elena, con el celular en la mano, ya había marcado a la abogada. Toño corría a llamar a la patrulla del cuadrante. La ciudad se movía, ahora sí, a favor de la verdad. Si esta historia te tiene atrapado, no confíes en tu memoria. Revisa ahora mismo si estás suscrito al canal. YouTube a veces desuscribe a la gente sin aviso, y podrías perderte la continuación. Activa la campanita y acompáñanos en cada episodio de estas venganzas que estremecen. La patrulla tardó 6 minutos en llegar. En la Ciudad de México, 6 minutos pueden sentirse como un suspiro o como una condena eterna. Para Clara fueron siglos. Eduardo la sujetaba aún del brazo cuando los pasos de Toño y los murmullos de los vecinos comenzaron a escucharse en el pasillo. Los oficiales Sandoval y Arce subieron sin titubear. Eran policías de barrio, curtidos en riñas de cantina y peleas domésticas, hombres que sabían reconocer la verdad en los ojos antes que en las palabras. Toño les abrió la puerta con urgencia. Dentro, la escena era clara. Clara, con la toalla mal ajustada y un moretón fresco en el brazo. Eduardo, tenso, con esa sonrisa de lobo que ya nadie le creía. «Buenas noches», dijo Sandoval, firme. «¿Qué está pasando aquí?». Clara tragó saliva, pero no alcanzó a hablar. Eduardo se adelantó, levantando las manos. «Oficial, no es nada. Mi esposa es muy torpe. Se resbaló otra vez, ya sabe cómo son estas cosas. Yo solo la estaba ayudando». Arce miró alrededor, luego señaló la cámara encendida en la sala. «¿Y eso también lo grabó la cámara?». Eduardo palideció. Clara aprovechó para murmurar. «Me agarró fuerte», yo grité. Sandoval se acercó con respeto. «Señora, si usted solicita medidas de protección, tiene derecho a que él salga del domicilio hoy mismo. Y podemos acompañarlos al Ministerio Público para levantar la denuncia». Elena, desde Narvarte, escuchaba todo en altavoz gracias a Nati, que había entrado con el pretexto de llevar sopa caliente. Su voz cruzó el celular. «Oficial, soy la mamá de la víctima. Hay reporte médico y pruebas de video. Les ruego que la protejan». Eduardo intentó sonreír, pero su mandíbula estaba rígida. «No exageren. Aquí no ha pasado nada». «Pues va a tener que explicarlo ante la autoridad», respondió Arce. La tensión explotó en el edificio. Licha, la vecina del 2A, salió con bata de dormir y cruz en la mano, asegurando que había escuchado golpes más de una vez. Otros vecinos murmuraban desde las puertas entreabiertas. La mentira de la escalera ya no tenía espacio. En cuestión de minutos, Eduardo fue escoltado por los oficiales hasta la patrulla. Clara, temblorosa, vistió ropa sencilla y salió abrazada por su madre, que había llegado justo a tiempo. No hubo gritos ni pleitos. Solo la contundencia de los hechos. En la fiscalía, la abogada ya esperaba con una carpeta organizada. Fotos médicas, reportes, copias de las grabaciones, testimonios de Toño y Licha. El Ministerio Público tomó nota detallada. Se dictaron medidas de protección inmediatas, prohibición de acercamiento, desalojo del domicilio y vigilancia temporal. Eduardo, acostumbrado a controlar cada detalle, se encontró de golpe sin terreno bajo los pies. Pero para Elena, esto era solo el inicio. Lo legal protegía a Clara en lo inmediato, pero faltaba el golpe que realmente destruiría el pedestal de Eduardo. Recordó la comida en Coyoacán, las fanfarronadas sobre negocios turbios y los documentos que había fotografiado en el closet.
Facturas infladas, servicios inventados, ajustes fiscales sospechosos. Con la ayuda de la abogada, redactó un informe detallado y lo envió a recursos humanos de la empresa de Eduardo. No insultó, no exageró, solo presentó fechas, montos y pruebas. Nati, con sus contactos, se aseguró de que el correo llegara a la persona correcta. El efecto fue inmediato. Una semana después, Eduardo fue citado en su trabajo. Intentó negarlo, luego minimizarlo, pero las pruebas eran demasiado claras. La empresa lo suspendió mientras investigaban por fraude y corrupción interna. El mismo hombre que se creía indispensable se quedó sin credibilidad. En el edificio, la noticia corrió rápido. No como chisme vulgar, sino como justicia compartida. Los vecinos que antes callaban ahora lo señalaban con desprecio. Eduardo, que vivía para las apariencias, sintió la vergüenza por primera vez. No era culpa, era miedo, miedo a ser visto como realmente era. Elena acompañó a Clara a recoger sus cosas del departamento. La ley exigía que un policía estuviera presente. Eduardo estaba ahí, con el rostro crispado, sin poder decir nada. Elena lo miró de frente, sin necesidad de insultos. La venganza estaba en cada gesto calculado, en el folder de pruebas, en la calma con que embalaba las cosas de su hija, en la manera de demostrarle que ya no tenía control. Salieron con una maleta, una cafetera vieja y una planta suculenta. Afuera, la ciudad seguía viva. Un vendedor gritaba tamales oaxaqueños. Un niño corría con su pelota, el metro anunciaba cierre de puertas en la estación más cercana. Para Clara, era el sonido de la libertad. Esa noche, Elena abrió su libreta azul. Tachó la palabra plan y subrayó la que había escrito después: tiempos. Ahora añadió una tercera: proceso. El plan se había convertido en acción. El proceso estaba en marcha. Eduardo ya no decidía nada. La verdadera venganza no había sido un grito ni un golpe, sino la certeza de que él estaba perdiendo todo lo que le importaba: poder, reputación y control. Y lo había perdido frente a la mujer que menos esperaba, su suegra. Quiero tu opinión. ¿Crees que Elena hizo bien en llevar todo por la vía legal y con pruebas, o debería haberlo enfrentado de otra manera? ¿La desconfianza de la madre estaba justificada desde el inicio? Escribe tu comentario aquí abajo y hagamos que esta comunidad reflexione junta. Las semanas siguientes fueron como aprender a caminar de nuevo. Clara, al principio, se sentía como un pájaro con las alas mojadas, libre en apariencia, pero demasiado débil para volar. Elena la acompañaba en todo sin sofocarla. Cocinaba caldito de pollo con epazote, encendía la radio con boleros antiguos y llenaba la casa con olor a café de olla. La rutina, poco a poco, se convirtió en una medicina silenciosa. Clara comenzó terapia en un centro comunitario en la Roma. Los primeros días apenas podía hablar, se limitaba a llorar y mirar sus manos. Pero la terapeuta la fue guiando, y lo que al inicio eran palabras sueltas se transformó en frases enteras. Recordó su risa, cambió el tono de su labial, se cortó el cabello en un estilo más corto y ligero. Cada detalle era un símbolo. Estaba recuperando su vida. Eduardo, mientras tanto, caía en picada. La empresa confirmó el fraude y lo despidió con causa. El expediente en la fiscalía crecía con cada prueba: fotos médicas, videos, testimonios, documentos. Su abogado Caro pedía conciliación, pero la abogada de Clara fue contundente: no se negocia con un puño. Los jueces dictaron medidas de protección más amplias y fijaron audiencia. Eduardo, acostumbrado a sentirse dueño de todo, descubrió que ya no controlaba nada. Para Elena, ese era el triunfo verdadero. No necesitaba verlo humillado en público ni escuchar sus disculpas falsas. Lo importante era que Clara estaba a salvo y que él había perdido lo que más le importaba: el poder sobre su hija. Un sábado, madre e hija fueron a Coyoacán. Se sentaron frente a la fuente de los coyotes, en el mismo lugar donde Eduardo había presumido de ser el salvador de Clara. Esta vez, sin embargo, la escena era distinta. Las dos comían pan dulce, reían y hablaban de proyectos. «Ma», dijo Clara, mirando su vaso de horchata, «¿por qué nunca lo insultaste? ¿Por qué no le gritaste como yo quería?» Elena la miró con ternura. «Porque los gritos se los lleva el aire, hija. Yo quería algo que se quedara, algo que te abriera camino. Si yo le gritaba, él me respondía con otro grito. Si yo le pegaba, él me devolvía otro golpe. Pero si le quité el control, si le arranqué lo que más valoraba, ahí sí perdió de verdad. Mi venganza fue esa: devolverte la vida sin él». Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Se abrazaron bajo el sol de la tarde. De regreso, caminaron por el centro de Coyoacán. Entraron a una panadería y compraron un bizcocho. Clara, animada,
Le confesó a su madre una idea: abrir un pequeño puesto de repostería en la entrada del edificio los fines de semana. Lo llamaría Caída de Azúcar, un chiste privado contra la farsa de la escalera. Elena se rió con ganas, sintiendo por primera vez que la pesadilla comenzaba a transformarse en un recuerdo que no dominaría más sus vidas. El expediente legal avanzaba. Los jueces ratificaron las medidas de protección, y Eduardo enfrentaba no solo la denuncia por violencia, sino también un proceso por fraude. Sus antiguos colegas le dieron la espalda, sus vecinos lo evitaban. La ciudad que antes le servía de escenario ahora lo señalaba como lo que era: un agresor. Una tarde tranquila, Clara llegó a casa de su madre con harina en la nariz y la ropa manchada de azúcar. La abrazó por la espalda mientras Elena removía el café de olla. «Gracias, ma, por no soltarme». Elena la besó en la frente y respondió: «Para eso estamos las madres. Para jalarte cuando te quieres ir, y para empujarte cuando te quedas donde te hacen daño». Miraron juntas por la ventana. Afuera, unos jóvenes tocaban trova, un vendedor ofrecía nieves y el sol caía despacito sobre los edificios bajos de la Narvarte. La ciudad seguía siendo caótica, pero esa tarde, para Elena, la Ciudad de México olía a justicia y a paz. Esa noche, antes de dormir, abrió su libreta azul. Donde antes había escrito plan, tiempos y proceso, ahora agregó una última palabra: paz. Y supo que esa era la mejor venganza: ver a su hija sonreír otra vez, sin miedo, sin cadenas, con la vida en sus propias manos. Si esta historia te conmovió, asegúrate de estar suscrito al canal. Tu suscripción no solo nos ayuda a seguir contando relatos como este, también te garantiza que no te perderás ninguna de estas historias de suspenso, justicia y esperanza. Haz clic en el botón rojo de suscribirse y activa la campanita ahora mismo.